Entra con nosotros Alejandro Carrasco Talavera, él es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, bienvenido aquí a La Patrona Noticias. Gracias, Raúl, qué gusto saludarte y pues lo mejor para ti en este 2026 y para todas las personas que nos escuchan. Gracias, igualmente para usted y para todo su equipo ahí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y mucha información, presidente. Primeramente, preguntarle, pues concluye el periodo vacacional, estas fiestas decembrinas, donde año con año pues vienen muchos paisanos del vecino país del norte, ya sea aquí al estado de Chihuahua o de paso, siempre participan en este programa denominado Paisano. ¿Cómo les fue? ¿Cada vez hay menos quejas? ¿Aumentan? ¿Cómo Fíjate va? que cada vez hay menos quejas. La verdad es que esto no es un indicador de que ya no existan intentos de extorsión o que las autoridades municipales, estatales y federales se estén portando de maravilla. A veces también es un cambio de cultura en cuanto a que también forma parte de la responsabilidad de las instituciones, que la gente ya no cree en las instituciones y dicen, no, pues ¿para qué voy a un órgano interno, a asuntos internos, a la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, a denunciar si no va a pasar nada? Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que se da con este fenómeno de las personas paisanas, Sí. que para darle seguimiento a su caso tendrían que estar viniendo y dicen, no, pues yo voy de paso, yo voy con mi familia a Zacatecas, yo voy a ver mi familia a Michoacán, yo no voy a estar en Chihuahua haciendo un trámite próximamente. exactamente. Sí. Entonces por desgracia pasa eso, pero nosotros seguimos exhortando, ¿no? A portarnos bien, a tener una actitud positiva ante las personas que acuden, y al final del día, como lo decimos, no son paisanos, no son de nuestro país, son personas que van a buscar un mejor porvenir ahí en Estados Unidos, y aparte se me hace hasta un sinsentido. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos con las personas que no son originarias de allá, sobre todo quienes tenemos un color de piel diferente a las personas que dominan allá, al menos gubernamentalmente, ¿no? Políticamente en el poder, y que todavía vengan aquí a su país. Yo creo que les hace sentir como que pues no soy ni aquí ni allá, me tratan mal en Estados Unidos, voy a mi país de origen y me tratan mal también. Y me extorsionan. Exacto, entonces. Qué complicado está esta situación que se sigue dando allá en el vecino país del norte. Son nuevas, son pues políticas que tiene ese país. Sí. Que bueno, ellos tienen una serie de argumentos en contra del tema de la migración, pero bueno, pues lo importante es que aquí en el estado ese tipo de situaciones que hace algunos años sí eran muy comunes, esas prácticas. Sí, y sí es preocupante, fíjate, te lo digo como derecho humanista y también fiel creyente del derecho internacional público, que lo que está pasando en Estados Unidos es algo inédito. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos este tipo de comentarios por parte de un presidente o presidenta de un país. Pues lo último pues pasó en la Segunda Guerra Mundial, yo creo, o en alguno que otro país con una influencia mucho menor de lo que es Estados Unidos. Aquí lo preocupante es que es Estados Unidos, que siempre ha sido un referente, y ese es el problema con los populismos, ¿no? Que este es un populismo de extrema derecha, racista, xenofóbico, que la verdad lo que está pasando con el famoso ICE, ya son famosos. Sí, el ICE famoso es muy preocupante, y esto no se veía venir. Es decir, el ICE se crea a partir de la catástrofe del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de ahí, lo que era el servicio de aduanas se diversifica un poco más en otras instancias y se crea el famoso ICE, pero ahora lo que pasa es que lo están utilizando de una manera totalmente racista. Es decir, no están enfocándose en perfiles de personas caucásicas, en documentación, en algo sustentado, sino están acudiendo a escuelas, Raúl, están yendo a supermercados, están yendo a lugares, inclusive es una costumbre en algunas ciudades de Estados Unidos el que los Ubers se reúnan en estacionamientos, por ejemplo, y están llegando redadas de ICE, exactamente. Sí. Entonces sí es muy grave lo que está pasando. Esta mujer que perdió la vida, ¿no? Porque que le dispararon. Le disparó a esta persona, y que todavía salga el gobierno a defender lo indefendible, a decir, no, lo que ustedes vieron en el video no lo están viendo. Pues cómo, entonces es complicado. Y aparte otra cosa que es todavía más preocupante, presidente, es que esa mujer que lamentablemente perdió la vida era ciudadana de aquel país. Claro. No era, bueno, pues es de otro país y estamos en contra de
de la migración ilegal, ¿no? Era una ciudadana norteamericana. Es correcto. Entonces, sí es preocupante, sobre todo por el desprecio hacia el derecho internacional, el desprecio a los derechos humanos, que en Estados Unidos, pues, nunca se había dado de una manera tan descarada. Estados Unidos, como lo sabemos, pues no forma parte de los tratados internacionales de derechos humanos, porque no cree en ellos, pero antes al menos se le daba apoyo a la ONU, a la OEA, a diversas instancias internacionales, y ahora con Trump él dijo: yo ya no voy a estar dándole dinero a esas instancias que no benefician, sino que al contrario, según su perspectiva, perjudican a los Estados Unidos. Y de esta manera está abriéndose la puerta, pues, para que los demás países digan: pues entonces yo también me voy a salir del sistema interamericano de derechos humanos, o ya no voy a formar parte de la ONU, o no les voy a dar dinero a la ONU. Entonces esto nos está llevando a un momento complicado, y que se va a dar un efecto dominó. Si cae la ONU, cae el sistema interamericano de derechos humanos, pues al rato también no van a tener sentido las comisiones de derechos humanos, ni ninguna instancia que tenga que ver con derechos humanos. Y tanto avance que ya se había logrado en muchos países, no se diga aquí en México también, en el tema de los derechos humanos, y de repente, pues bueno, se va esfumando, ¿no? Y fíjate, se crean los derechos humanos, obviamente sus orígenes son de hace mucho tiempo, pero se crean oficialmente a partir de 1945, tanto con el nacimiento de la ONU como con el nacimiento del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana. Entonces tenemos ahorita, estamos viendo, observando como meramente espectadores, porque no podemos hacer mucho, cómo la historia es pendular, cómo volvemos a veces otra vez a lo que dio origen a estos logros que tú comentas, de lograr tener derechos humanos y garantías y demás. Y ahorita estamos en la puerta de esfumarse todo y volver a vivir, esperemos que no, pues lo que dio origen a una Segunda Guerra Mundial. Esperemos no sea una Tercera Guerra Mundial. No, esperemos que no. Y en ese sentido, presidente, en el tema de estas personas migrantes o personas que en tránsito, ya ha disminuido su presencia aquí en el estado de Chihuahua, sobre todo que venían de allá de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, Venezuela. Había un campamento migrante ahí en la Juan Pablo II, claro, y luego otro ahí por la Pistolas Meneses. Ha disminuido bastante, ¿no? Aquí en Chihuahua, claro. Y me imagino que también las quejas, ¿no? Sí, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue la primera instancia que se apersonó cuando llegaron estas personas migrantes a establecerse enseguida de este Oxxo, ahí en la Juan Pablo II. Recuerdo muy bien, porque yo participé en ese operativo, fuimos a buscar apoyo de la Cruz Roja Mexicana, porque necesitaban muchos niños y niñas, adultos mayores, medicinas, agua. Me acuerdo que fuimos a las 11 de la noche a esas tiendas que te venden por mayor a comprar agua y más agua para darles. Llegaron personas a donar cobijas, llegó policía municipal, no para aprenderlos, sino más bien para ver que estuviera todo en orden, que todo estuviera bien. La Cruz Roja nos apoyó muchísimo, hubo donaciones de muchas personas, y ahora vemos que el flujo, como tú lo comentas, ha disminuido radicalmente, sobre todo por las acciones que están tomando en Estados Unidos, donde ya se está criminalizando perdón, algo que no debería ser un crimen, sino en todo caso una falta administrativa, ¿no? El no contar con los documentos, pero ya sí lo están convirtiendo en esto. En Estados Unidos, fíjate, y eso tiene que ver con lo que me comentas de bajar el flujo. En Estados Unidos, como en México, existen prisiones y existen cárceles. Las cárceles son para cuestiones administrativas. Chocas y no sé, no traer los papeles, y mientras tanto te tienen en tránsito, ¿no? Mientras se decide. En la corte, como le dicen ellos. Ajá. Me van a llevar a la corte. Exacto, o te agarraron orinando en la calle, cosas así por el estilo, o que te llevan a la cárcel, donde aquí en México al menos puedes durar ciertas horas nada más y demás. Pero en Estados Unidos, como aquí, la prisión es para delitos. El problema es que para los migrantes están creando un híbrido entre cárcel y prisión, donde los tienen detenidos por meses, sin derecho a un abogado, sin un debido proceso. En Florida creo que están construyendo una prisión de esa... en un lugar lleno de cocodrilos, con toda la intención. Entonces, ante este panorama nada alentador, obviamente la gente dijo: no, pues yo ya no quiero ir para allá. Fíjate, tengo que cruzar, los que vienen desde Sudamérica, cruzar el tapón del Darién,
ahí entre Colombia y Panamá, que está peligrosísimo ahí como porque 5 o 6 países se avientan más o menos. Sí, y lo más peligroso es el tapón del Darién, porque ahí ni siquiera hay carretera, no hay camino. Tienes que andar por la selva, si traes hijos, cargándolos, y te enfrentas a animales, te enfrentas a enfermedades, te enfrentas a narcotraficantes. A la delincuencia. Todo tipo de cosas. Cruzan y logran pasar por Costa Rica, todos los países, ¿no? Centroamericanos. Y todavía llegan a México y aquí les están quitando dinero, tanto los delincuentes como autoridades. Sí. Para todavía llegar a Estados Unidos y que los metan a estas prisiones que te comento. Entonces, obviamente el flujo ha ido disminuyendo y era la intención pues, de Donald Trump. Pero ahora lo que hemos observado aquí es que también las autoridades, sobre todo federales, no apoyaron en mucho. Nos tocó documentar casos que ya mandamos a la Comisión Nacional, donde llegaba el Instituto Nacional de Migración y detenía de una manera pues muy arbitraria, violenta, a niñas, niños, adultos mayores, los tenían retenidos en autobuses y demás, según las declaraciones de estas personas. Y bueno, pues eso está en manos de la Comisión Nacional, espero que se resuelva pronto este caso, y por lo pronto pues sí ha habido una disminución drástica, radical. ¿Se acuerdan? Los vagones iban del tren de carga, iban llenísimos de aquí a Ciudad Juárez, ya no se ha visto esta situación. El campamento migrante también ya no existe, el de la Juan Pablo y el de la Pistolas Meneses, y en las carreteras ya no sé, bueno, lo que me toca y lo que nos han informado, ya no se ven personas caminando. Sí, Raúl, ¿te acuerdas que ibas a Juárez y veías la gente caminando? Sí. Eso ya no está dándose, y fíjate la ironía. Una de las condicionantes que nos puso Donald Trump para no imponernos aranceles era que hiciéramos algo, ¿no? Tomáramos acciones como país para evitar este flujo migratorio desde Chiapas hasta la frontera norte. Se hizo eso, si te fijas, ya están cruzando. Sin embargo, sigue esta retórica de vamos a imponerles más. Ahora va a ser porque son terroristas los narcotraficantes y siempre va a haber un pretexto, digamos, para sí. Y si ya digamos que se acabe con el narcotráfico, pues van a buscar otra cuestión. Entonces hay que observar esto, ¿no? Que la política norteamericana ahorita es mucho de ataque. Primero fueron los migrantes, ahora son los narcotraficantes, y a ver que sí. Con esto no quiero decir que esté bien el narcotráfico, para nada, no. pero lo que voy es que siempre están buscando algún pretexto, ¿no? Para imponernos sanciones económicas. Se complica bastante este tema. Y presidente, y en otro tema, ¿cómo cerró el 2025 en cuanto a las recomendaciones que realizó esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Muy bien. Sucedió esta cuestión, fíjate. El puesto que yo tengo actualmente es como titular de la comisión, ¿sí? Encargado de despacho, que obviamente ahorita está en la convocatoria. Yo creo que todos estamos enteradas y enterados. Sí. Pero aparte tengo otro puesto que es director de control, análisis y evaluación, que en sí es el puesto original mío. Suyo, sí. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos dedicamos ahí en esta área? A revisar las recomendaciones que nos envían los visitadores y visitadoras y hacer los cambios necesarios para poder publicar esas recomendaciones. Entonces, por esta cuestión nos tardamos un poquito en el año en ir sacando las recomendaciones, y normalmente se desfoga todo este flujo de resoluciones de fondo hasta el mes de noviembre, diciembre, cada año más o menos. Okay. Entonces, en este mes de diciembre se emitieron alrededor de 30 recomendaciones más o menos, ¿sí? Y llegamos hasta 60. Lo importante es eso, que llegamos a 60 recomendaciones que tuvieron que ver con diversas instancias, tuvieron que ver con Fiscalía, Policía Municipal de Chihuahua, Policía Municipal de Juárez, Policía Municipal de Rosales, en fin, instituciones que tienen que ver con salud, con educación, con diversos temas que al final del día es lo que nos hace sentir si sirve o no sirve la institución. Muchas veces se nos mide por el número de recomendaciones, pero yo creo que más que el número de recomendaciones es cómo están hechas y si están haciendo un cambio verdadero en la institución a la que van dirigidas. En este caso, tenemos la plena confianza en que la mayoría de las 60 recomendaciones que se emitieron en 2025 pues van a ser aceptadas, y no nada más aceptadas, sino que se van a cumplir al 100%. Y que se lleve a cabo el procedimiento. Es correcto. Año con año, presidente, en muchas ocasiones las quejas sobre todo se cargaban un poquito más en el tema de las policías municipales, ya sea Juárez o Chihuahua, que se quejaban que detenciones
arbitrarias, o se daban otro tipo de situaciones. Antes de que me comente, permítanos irnos un pequeño corte comercial, no se vayan, regresamos, estamos con Alejandro Carrasco Talavera, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En la Casa Restaurante vivimos el mes de las celebraciones. Venga y disfrute de momentos inolvidables en un ambiente cálido con música en vivo todos los días. La Casa Restaurante, donde nuestro principal interés es hacer que su desayuno o comida sea un gran deleite con mucho sabor, porque las mejores celebraciones se disfrutan más en casa. La Casa Restaurante, Morelos 1414. Tu predial trabaja y da resultados, como la construcción de 3 nuevos puentes o el cambio del viejo alumbrado por luminarias LED. Aprovecha en enero el 12% de descuento. Paga 6 meses sin intereses en nuestros puntos de cobro con tarjetas participantes, en bancos, tiendas de conveniencia o en municipiochihuahua.gov.mx. O desde WhatsApp, utiliza TesoChat. Gobierno Municipal. Aviso importante. Iniciamos los trabajos de construcción de la Gasa de Incorporación en Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud. A partir del 7 de enero habrá afectaciones en la zona. Toma tus precauciones. Sal con 20 minutos de anticipación. Circula a velocidad moderada. Respeta las señales preventivas. Mantente atento al conducir y evita distracciones. Usa vías alternas como labor de terrazas y Avenida del Relis. Las molestias son temporales. Los beneficios permanentes. Chihuahua, Gobierno Municipal. Bien, ya estamos de regreso, son 8:33 de la mañana, continuamos con toda esta información que tenemos y sigue con nosotros Alejandro Carrasco, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y le preguntábamos antes de irnos a este corte comercial sobre las quejas, muchas veces suelen ser en contra de las policías municipales, ya sea la de Chihuahua o la de Ciudad Juárez. ¿Cómo se encuentran estas quejas, presidente? Pues mira, las quejas que se presentaron normalmente siguen este camino que tú comentas, tienen que ver con instituciones que usan la fuerza pública, es lo más común. ¿Por qué? Pues porque lo más normal es que cuando alguien detiene a otra persona, pues puede haber un exceso, ¿no? Es más común a que exista alguna violación de derechos humanos por parte de una maestra o un maestro, por ejemplo. O sea, es más común que un policía estatal, municipal, federal, el que sea, se exceda en el uso de la fuerza, que un maestro diga algo indebido o demás. O sea, eso nos dice que por lógica y por estadística, casi siempre, y a nivel nacional va a ser así, estatal también, que las instituciones que usan la fuerza pública van a estar por encima de las demás. Es muy común esto. Eso nos lleva a que normalmente es la fiscalía quien se lleva la mayor parte de las recomendaciones, y esto siempre lo hemos dicho. Yo me acuerdo, fíjate, yo entré a la comisión en el 2013, cuando estaba José Luis Armendáriz, y desde entonces era así, y me acuerdo siempre que en los informes José Luis decía que no es personal contra el fiscal en turno, es la institución, que es normal que sea esto. Institucional. Exacto. Y después llegó Néstor Armendáriz, y también con él tenemos que aclarar, oigan, fiscalía no es personal con fiscalía, o sea, pero lo más común es que también se aprovecha la gente y diga, comisión, me detuvieron y me torturaron. Y a veces esto no es cierto, o sea, sí, también hay que decirlo, la mayor parte de las quejas son contra fiscalía, pero muchísimas de ahí las desechamos, decimos, oye, no se acreditó nada. ¿Por qué? Porque mucha gente obviamente está en prisión y dicen, hijo, les voy a aprovechar esta última, por la tortura, a ver si pega, vamos a ver, y a veces nos dicen mentiras. No siempre, a veces sí se acredita y dices, oye, sabes que sí se excedieron. Ya la tenían a la persona esposada, inmovilizada, detenida, y llegan y la empiezan a asfixiar con una bolsa. Pues eso no se vale. Sí, y se ha acreditado en algunas ocasiones, y cuando se acredita, pues sacamos obviamente la recomendación. Y fíjate, algo que hay que hacerlo notar también, porque sí, fiscalía normalmente recibe muchas quejas y salen muchas recomendaciones, pero también ha disminuido drásticamente el número de quejas y de recomendaciones por tortura, Eso sí, tanto a nivel municipal con las policías municipales, tanto a nivel estatal con la fiscalía y la policía estatal. Entonces, eso hay que reconocerlo, y yo creo que también tiene que ver
con que en las recomendaciones siempre le ponemos, hay que seguir capacitando. La capacitación, constantemente. Entonces, veo que van ahí a las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, va Seguridad Pública Estatal, va Vialidad, otras corporaciones, y donde se les capacita, y ahí va que esa disminución, ¿no? Es correcto, es bien importante. Y esto me lleva a otro tema, que es bien importante. Alrededor de 8 organismos protectores de derechos humanos en el país, así les decimos comisiones, pero no siempre se llaman comisiones, tienen institutos de formación. Es algo que aquí siempre ha sido mi sueño, fíjate. Obviamente en el año y medio que he estado a cargo, pues no es fácil, ¿no? Sí. No lo podría hacer, pero yo sí dejo en el aire, pongo sobre la mesa esperemos que sea mujer, que se quede a cargo de la comisión en estas próximas votaciones, que sí lo analice, que sí lo piense, porque es algo bien importante. Imagínate, un instituto ya te da una maestría con REBOE, ya con reconocimiento oficial. La idea es que fuera gratuito, y la idea sería que cubriéramos ese espacio que quedó vacío en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, a partir de que se cerró la Casa de la Cultura Jurídica, ¿te acuerdas? Sí, que estaba ahí en la Zarco, eran vecinos de nosotros, y a mí se me hacía maravilloso, porque fíjate, no pagaban a nadie por dar cursos. Yo di cursos ahí y es gratuito, porque es más que todo un honor el poder dar el curso ahí a juezas, a jueces, magistrados, personal del Poder Judicial. Aquí queremos hacer lo mismo con un instituto de la Comisión de Derechos Humanos, pero que está abierto al público en general, que no sea nada más para personal de cierta dependencia o cierto poder, sino que todo el mundo pueda entrar ahí y conocer más los derechos humanos. Y que puedas hacer una maestría. Imagínate, tú como periodista que dices, yo me quiero especializar en derechos humanos. Ok, tenemos esta especialidad, tenemos esta maestría. Eso es estos cursos, estos diplomados. Y yo recuerdo que esa Casa de la Cultura Jurídica realmente daba cursos muy importantes. Y no enfocados solamente a los abogados o a jueces o magistrados, sino sí había unos que se abrían al público en general. Al público en general, y que realmente eran pues muy enriquecedores. Presidente, y otro programa muy importante por parte de ustedes es lo de Ponte Alerta en lo que es lo de la violencia digital. ¿Cómo les suena esto de 2025? Claro. Pues mira, pues aquí aprovechando que están Dinora y Tania, pues saludos a las compañeras. Sí, claro, pues son del equipo de DHNet, que siempre lo he dicho yo, es el área creativa, es el área que maneja pues esta cuestión donde ya hay que arrastrar el lápiz, hay que echarle imaginación y demás, y crearon esta campaña que viene a cubrir esta problemática o este fenómeno que vivimos ahora en estos tiempos, donde ya cualquier niño, cualquier niña, pues para que se calme el papá o la mamá, ten el celular, y en un descuido pues se pueden meter no sabemos a qué página, no sabemos a qué pueden estar expuestos. ¿Qué información estén viendo? Exacto, y cuando están más grandecitos, pues ya le hace el celular, ya tienen su WhatsApp, crean grupos, y entonces es muy común que en las escuelas se hagan grupos de WhatsApp donde están discriminando a veces a ciertos niños, a ciertas niñas, haciendo el bullying. Entonces todo este tipo de cuestiones se están analizando con esta campaña para enseñarles a tener este pensamiento crítico y estas herramientas emocionales, sobre todo, para que aprendan a lidiar con estas cuestiones que se van a dar. Por desgracia vivimos en un mundo donde pues la violencia existe, pero la idea aquí es prevenirla y crear esta conciencia en las niñas y en los niños de que la violencia digital está mal de cualquier manera que sea, ¿no? Y que se cuiden, aprendan a cuidarse, porque por desgracia pues las mamás y los papás no siempre pueden estar al tanto, ¿no? Entonces darles esas herramientas para que puedan cuidarse. Y sobre todo porque que ya cada vez pues el uso de la tecnología pues ya está aquí, y yo creo que los niños, los adolescentes, jóvenes ya de esta generación, pues ya traen otro chip. Ellos ya nacieron con la tecnología. Como dicen, sí, tú le das el celular a un chavito de 4 años, sola, o sea, dices, ¿cómo aprendió? No lo sé, pero aprenden. Y aparte, cada vez son más intuitivos los celulares, ¿no? Los celulares, tú te metes al celular, justo aquí estoy checando, la página, y en el celular, yo me acuerdo, tú te antes de acordar, los primeros celulares
que los Nokia. Para mandar un mensaje tenías que picarle 4 veces para ponerla ahí, los 5 veces para la O. Entonces, esas cuestiones no eran tan intuitivas. Ahora ya tienes aquí todo a la mano, te metes, le picas. Rapidísimo. Entonces, eso ha hecho también que sea más fácil para las niñas y los niños pues, terminar en ciertas páginas que no deben estar, ni uno de adulto, menos una niña o un niño. Y que no está mal la tecnología, pero sí muchas veces si se usa para este tipo de violencia o para ejercer lo que es el bullying, es cuando, bueno, pues es ahí correcto. Empiezan los problemas en las escuelas, el problema con los niños, con los adolescentes y sobre todo a esa edad, sobre todo en educación básica, en la secundaria, es cuando, pues según la información de las autoridades, se presentan más de estos Es correcto, casos. sí, es tremendo. Como tú lo dices, conforme van creciendo, obviamente, pues uno entra en esto que algunos autores han llamado la edad de la punzada, ¿no? Que le dicen, sí. Y eres más inquieto, y andas buscando por todos lados, cosas que hasta a veces te prohíben, ¿no? Y dices, pues me lo prohíben, pues más lo voy a hacer, más voy a entrar. Y esto nos lleva a cuestiones bien graves. Yo me acuerdo cuando se creó una página en Inglaterra, bueno, en varios países, pero en Inglaterra pegó mucho, que se llamaba Ask.fm, y lo que era como un sitio para bloguear, para platicar, hacer amigos y amigas, se convirtió, al menos en Inglaterra, en un lugar donde hacían bullying horrible, y esto llevó, que yo recuerde, al menos a 2 o 3 suicidios de adolescentes por todo lo que les decían allá, ¿no? Me acuerdo que era en la época de los 2000. Yo me acuerdo aquí en Chihuahua, cuando todavía no estaba regulado todo esto de la ley Olimpia y demás, existió una página que se llamaba Chihuas, bueno, no decir la página que luego la buscan, Chihuas algo, y ahí venían fotografías de jovencitas de secundaria, de preparatoria, ese tema. Y sí, soy bien complicado, y que yo recuerde, nunca agarraron a la persona, ¿por qué? Porque había un vacío legal, o sea, no era delito, o sea, tú puedes subir lo que fuera a internet, de alguna estudiante, por ejemplo, del bachilleres, y en una fiesta le tomó una foto desnuda y la subían como si nada, porque no estaba. Entonces, es bien importante también aquí el papel que tiene la ley, la norma, ¿no? A partir de la ley Olimpia, pues ahorita esto es un delito y vas a la cárcel, ¿no? Pero antes no. Entonces, la tecnología siempre va un paso adelante. Por eso es la importancia de estos programas que hemos instaurado respecto a la violencia digital, porque la ley siempre va paso de tortuga y la realidad va como una liebre corriendo. Sí, rapidísimo. es súper rápido. Sí. Presidente, antes de irnos a otro corte, un programa muy importante que tuvieron también es la auditoría de género. ¿Cómo les fue? Algo pues realmente importante, ¿no? Junto con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, ¿no? Fíjate que sí, y esto hay que reconocérselo al anterior presidente, a Néstor Armendáriz. Cuando Néstor llega a la presidencia en el año 2019, él tuvo esta iniciativa, sobre todo por parte de la que era titular de la unidad de género en ese entonces, de acercarnos con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que nos vinieran, así que entraran a nuestra casa y nos revisaran de pe a pa cómo andamos en el tema de género. Entonces se hizo esta auditoría desde el año 2019, se hicieron avances, pero nunca se logró concretar porque habían algunos puntos que no dependían de nosotros. Por ejemplo, se nos pedía que cambiáramos la ley, y pues no podemos cambiarla en nosotros, eso le corresponde al Congreso del Estado. Entonces se lograron hacer algunas adecuaciones para al fin, en este año 2025, cerrar con el 100% de observaciones cumplidas. Todas las observaciones que nos hicieron las cumplimos, y tenemos el orgullo de ser la primera institución aquí en el Estado que voluntariamente se somete a esta auditoría. Normalmente las mujeres pues escoge a quién va a auditar, ¿no? Correspondiendo a sus facultades. En este caso nosotros nos acercamos, y aquí también pues agradecerle a la maestra Raquel Bravo, que tuvo pues toda la disposición para apoyarnos en lograr esta auditoría. ¿A qué me refiero? Pues de que nos decían, oigan, les falta hacer esto, pueden cumplirlo de esta manera. Nos asesoraban mucho, porque a veces las auditorías se complica porque te muestran los resultados de la auditoría, pero no te dicen el cómo, y dices, pues es que ¿cómo logro esto? Entonces nos apoyó mucho el personal de las mujeres, gracias a Raquel Bravo, y ahorita estamos con una institución más fortalecida en el tema de género. Tan es así que la mayoría del personal en la comisión es del sexo femenino, y pues ya se viene la elección, ¿no? Que ya el Congreso anunció que se va a tratar de una mujer por consenso político. Ok, bueno, pues ya también es tiempo de irnos a otro corte comercial, no sin antes agradecerle a Alejandro Carrasco
Talavera, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias, presidente.